Entre Libros Podcast llega a ustedes gracias a Librerías del Sur. Bienvenidos al Pabellón Venezuela. Tenemos un invitado muy especial, Miguel Pérez Pirela, periodista, politólogo, filósofo y maracucho además. Bienvenido. Sobre todo lo último. Miguel, ¿quién Carrizo es Happy? Es una novela sobre mi padre y sobre la Venezuela de los años 50 a los 90 y sobre todo de la Maracaibo y el Zulia de los años 50 a 90. Pero Happy es una trampa, cuidado con ese nombre, nada de feliz, es un ser complejo, complicado, es un gaitero mal portado, pero también es un enamorado. Como cosa rara, un gaitero mal portado. Mal portado y enamorado, y enamorado, y enamorado. Ese es Happy. Ya te he visto varios días que has venido a visitar a la Filben y yo sé que vos tenéis tu carácter, pero definitivamente este libro te tiene happy porque andáis risueño todo el tiempo. Lo que pasa es que de alguna forma hay una diferencia sustancial, esto es un tubazo, entre Miguel Ángel y Pérez Pirela. No es que yo sea bipolar o mucho menos, sino que al fin y al cabo Pérez Pirela es más una figura de análisis político, tiene que ver más con la filosofía política y, como decía un presidente colombiano, la política es tan sucia que hace que la madre se convierta en suegra. O como decía el gran Aristóbulo Isturi, decía, a todo el mundo le gusta, la política es como la comida china, a todo el mundo le gusta pero nadie se quiere meter en la cocina. Entonces, de alguna forma Pérez Pirela, cuando hace sus análisis, es mucho más tajante, pero Hay que ponerse serio. Miguel Ángel no es así, Miguel Ángel es un maracaibero tierno, diría yo incluso tímido, aunque usted no lo crea, tímido, que logra expresar su alma a través de la literatura. Y es por eso que sí, estoy happy, pero normalmente yo soy happy. Esta portada con este Volkswagen, Eso, ¿por qué se eligió esto? No, desde que empecé a escribir el libro, desde el día cero. Me hace recordar a Chávez que iba a votar en un Volkswagen rojo. Mira tú, pero desde el día cero yo dije, el libro va a ser blanco, con un Volkswagen que pareciera que en cualquier momento va a salir del libro, ¿sí? Y mi amigo y hermano cineasta Daniel Yegre y mi amiga y hermana Rita, que es la que lleva todo el diseño de la iguana, me complacieron y lo hicieron tal cual como yo lo imaginaba. Ahora, ¿por qué un Volkswagen rojo? Porque Happy tenía un Volkswagen rojo y al lado de Happy estaba Miguelito a 3 años en el medio de los dos asientos, chiquitico, acompañándolo para todas partes, a gaitear, a rumbear, a trabajar. Este es el carro que tenía mi papá cuando yo tenía 3 años. Tú ya has escrito 2 novelas. ¿Qué debe tener una novela para que Miguel diga que es una buena novela, un buen relato? Ay, Dios mío. Bueno, qué buena pregunta, porque es muy odioso lo que voy a decir. Yo he escrito con 12 libros, pero realmente yo dejaría vivo 2, Pueblo y Happy, y te explico por qué. La literatura es un trabajo muy serio. La literatura es un trabajo de mucho silencio. La literatura es un trabajo de mucho trabajo. Y en la literatura, para mí la novela es como el maratón o los 100 metros en las Olimpiadas. Es la carrera madre. Se sufre. Claro, porque yo adoro la poesía. He publicado con Manuel Barrio discos de poesía, con el profe, gran saxofonista. Pero al final, escribir una novela es construir un rascacielos. Es decir, es un trabajo muy difícil, que lleva mucho tiempo. Tú tienes primero que hacer las bases, después comenzar desde planta baja, pero no desde planta baja, no, desde los tornillos, los clavos, las arandelas, las bisagras, e ir construyendo piso por piso. Es un trabajo monumental. Y como decía Gabriel García Márquez, en ese oficio todo es válido solo si es creíble. Porque si tú estás escribiendo algo y se le ven las bisagras a lo que estás escribiendo, se le ve el ruedo al pantalón, se le ve la costura, ya fallaste. Durante Happy yo escuché solamente gaita y vallenato y era insoportable porque no es... Pueblo es jazz, mi otra novela es puro jazz, y esto es gaita y vallenato, y yo a donde llegaba decía, ¿cómo estás, Pérez Pirela? Colombiano. Pero yo te he visto tocando gaita. Yo soy gaitero, tamborero, bueno. Y Happy también, mi papá es charrasquero, pero durante 12 meses solo gaita y vallenato, porque uno tiene que entrar en los personajes,
Y esa es la... Hay que hacer un proceso de introspección. De introspección muy fuerte y de desdoblamiento. Y normalmente si uno está enamorado, uno no puede escribir sobre el amor. Si uno siente odio, uno no puede escribir sobre, entre comillas, la arrechera, ¿no? Uno tiene que separarse de lo que está escribiendo, porque la escritura no es como la gente cree, una inspiración divina que yo llego, me tomo 2 rones y empiezo a escribir. No, es todo lo contrario, es un trabajo de mucha racionalidad para poder controlar el sentimiento. Porque si no haces una novela cursi o haces un poema cursi, y esa es la gran complejidad precisamente de la novela. Ahora, Miguel, para ser escritor necesariamente hay que ser un buen lector. Sí, es una gran discusión. Estás tocando un tema neurálgico de la literatura. Y no es leer mucho, porque, por ejemplo, te hago otra gran confesión aquí. A mí se me hace de más en más difícil. Por ejemplo, cuando yo escribo, no leo. En el momento de la escritura no puedo leer, porque todo te determina. Capaz estás leyendo a Reinaldo Arenas y quieres... Claro. Pero antes de la escritura hay mucha lectura. Sí, yo no hubiera podido escribir Pueblo sin Alejo Carpentier, sin Gabriel García Márquez, sin el mismo Vargas Llosa, sin tantos autores, Tabucchi, Italiano, sin el libro Sostiene Pereira, porque al fin y al cabo la escritura es un oficio, no, es decir, mosca con el intelectual, que es una especie de idea pura, fantasmático y etéreo. No, todo lo contrario. Escribir es tener una caja de herramientas. Aquí tengo el martillo, aquí tengo el cincel, aquí tengo el destornillador, que son los adjetivos, los adverbios, las comas, los puntos y comas, los verbos. Y al final esa caja de herramientas solamente te la puedes construir buscándola en otros autores. ¿Cuál es el escritor favorito de Gabriel García Márquez? Sin duda. Sin duda, sí. Directo. Yo hubiera querido que él no hubiera nacido antes que yo. Gabriel García Márquez es el escritor por antonomasia. Gabriel García Márquez es el más grande escritor de la historia de la humanidad, sin lugar a duda. Gabriel García Márquez logró hacer 100 años de soledad, y después que todo el mundo quedó atónito con 100 años de soledad, destruyó 100 años de soledad con El otoño del patriarca. Que cada vez que a él se le pregunta cuál es su novela favorita, todo el mundo espera que él va a decir 100 años de soledad. Dice, no, El otoño del patriarca, que fue un fracaso editorial sin precedentes, porque la gente pensaba que 100 años de soledad, que el próximo libro iba a ser 100 años de soledad 2. Una secuela. Y él la rompió. ¿Los libros se marcan o no se marcan? Ah, no, yo marco los libros. Sí. Los marco, los rayo. ¿Pero tenéis un método o es no, yo tengo por ahí? Yo tengo, mira, yo cuando estaba en el liceo aprendí a escribir en Niños Cantores del Zulia con el método Palmer. Y era una vaina maravillosa, yo escribía así. Ay, como el rabito. Cuando llegó a la universidad en Roma y en París, para que no me robaran los apuntes, empecé a escribir todo enrevesado. Y ahora esa es la letra que... Y mis libros están llenos de mi letra. Ahora, yo sí te confieso algo. Yo rayo los libros cuando los leo, pero me siento en culpa. Nunca se me ha quitado la culpa. Mira cómo lo dejé, chico, todo rayado. Destrozado. Después del recorrido que es la vida, ¿qué queda de ese niño que estudiaba en Niños Cantores? Todo porque es mi esencia. Maracaibo es uno de mis grandísimos amores y uno de mis grandísimos dolores también, y una de mis grandísimas alegrías. Y el mismo niño que fue criado por su papá soltero, ese es el mismo niño que Gustavo Cando Llamarte lo sacó de un barrio muy pobre de Maracaibo y le dio un violín. Y lo llevó y lo enseñó a cantar, y representé a Venezuela en el Congreso Mundial en Salamanca en el 93, y en el 92 en el Congreso Mundial de Puericantores en Sevilla. Porque Niños Cantores del Zulia fue una escuela que agarró a los niños más pobres de Maracaibo y nos enseñó latín, griego, francés, inglés. Y nos dio la materia que más necesitábamos, niños entre 6 y 17 años, y era el desayuno. Y él nos dio de comer, y después nos dio cultura, y después nos hizo viajar, y después nos enseñó la música, la literatura, la filosofía. Venezuela, el Zulia y Maracaibo le deben muchísimo a Gustavo Cando Llamarte. Y yo, con esta novela Happy, de alguna forma pago
una deuda que tenía con mi querido estado Zulia, con mi querida Maracaibo, y es que yo le debía una novela que de alguna forma tratara de escrutar y de escudriñar en la esencia de un pueblo tan hermoso, ¿vale? Como el pueblo de Maracaibo. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras, por expresar y por compartir con nosotros, Javi. Ok, y yo aprovecho la ocasión rápidamente para invitarlos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Les digo, se votaron, es una feria maravillosa, bien organizada, con una estética realmente envidiable que haría sonrojar a cualquier feria internacional. Nos tenemos que sentir orgullosos de tenerla y además tenemos que venir a apoyarlas como venezolanos y venezolanas. Compremos libros. Totalmente de acuerdo. Y a ustedes, amigos y amigas, los vemos en otra edición de Entre Libros, el podcast de la Librería del Sur. Entre Libros Podcast llegó a ustedes gracias a Librerías del Sur.